Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz martes para todos y todas ustedes, sobre todo para aquellas personas que se están disponiendo a dejar de vernos y mirar Uruguay. Pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque hoy que se comparten pantallas, ¿no, Julieta? Claro, sí, porque sí. bueno, también hay que alentar desde cualquier lugar, aunque sea lo más íntimo, a la selección selecta. No, y aprovecho también a saludar a las personas que nos están viendo la repetición ya dentro de unas horas. Nuestros verdaderos seguidores el día de hoy. Tenemos información, Sí. Nati, hay mucha información que viene desde el ámbito parlamentario. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y con carácter de grave y urgente el proyecto de ley sobre garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia que fue presentado por la diputada Cristina Lustenberg en 2018, diputada del Frente Amplio, ¿verdad? Propone un cambio de paradigma en la concepción de las políticas vinculadas a las infancias a través de un enfoque transversal e intersectorial. El proyecto que, como vemos, hace 6 años que está en el Parlamento, vuelve a diputados para su aprobación definitiva con la modificación del artículo 20 que busca armonizarlo con el Fondo de Atención a la Primera Infancia aprobado en esta gestión en 2023. Según se acordó, mañana en la tarde se analizará en la Cámara Baja y entonces pasaría al Poder Ejecutivo. Pese a reunir la adhesión de todos los partidos políticos, porque fue votado por unanimidad, desde la coalición de gobierno se señaló que la difusión de esta discusión tuvo un interés de campaña. El objetivo es que se apruebe antes del próximo domingo 15 de septiembre, cuando se termine esta legislatura. Bueno, tenemos más información. Sí, repasamos los titulares. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, propone aumentar un 50% las transferencias a la tarjeta Uruguay Social. Elvia Pereira será candidata al Senado por la lista 95 del sector Sereñistas del Frente Amplio, donde será suplente de Mario Vergara. El Ministerio de Salud Pública anunció la incorporación de nuevos medicamentos al Fondo Nacional de Recursos para atender tratamientos oncológicos de 700 pacientes por año y salvar los juicios por amparo. El Sindicato Único Portuario se movilizó esta mañana en reclamo por la muerte de un trabajador que realizaba tareas de limpieza en el puerto de Montevideo. Fallo de la justicia contra Uber reconoce por primera vez derecho de un trabajador a cobrar horas extras, nocturnidad y demás beneficios que corresponden a las personas en relación de dependencia. Uruguay está jugando de visita ante Venezuela en Maturín por la 8ª fecha de eliminatoria para el Mundial 2026. El primer partido sin Suárez y con muchos cambios. Gran expectativa en Estados Unidos y el resto del mundo por el debate de esta noche entre la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y el expresidente republicano Donald Trump, el primero y decisivo de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Nuevos ataques de Israel a campos de refugiados en Gaza generan gran condena internacional. El saldo es de más de 40 personas, incluidas familias enteras. Recordamos que nos pueden ver en vivo a través de YouTube y también a través de tvciudad.uy. Y nos pueden escuchar por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Julieta. Así es, vamos a arrancar con nuestro compañero Martín Duarte, que está donde está la acción en este momento, donde mucha gente se congrega para ver el partido de Uruguay. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Juli, Nati, ¿cómo andan? Me encantó eso donde está la acción. Estamos aquí en el mercado agrícola de Montevideo, en el MAM, en la plaza de comida, donde bueno, mucha gente se reúne o llega sobre el pucho para estar disfrutando de lo que es este encuentro, como ustedes decían, por las eliminatorias que tiene a Uruguay visitando a Venezuela y está por comenzar. Recién veíamos que está justamente la parte de presentación de las alineaciones y cantando el himno, así que los convocamos en algunos minutos para ver cómo se matiza justamente esto de la gastronomía con el propio partido de muchos uruguayos que están disfrutando de este evento. Acción también hay, pero diferente, en el juzgado de Juan Carlos Gómez, y allí está nuestro compañero Eduardo Delgado, una audiencia que nos tiene expectantes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, así es, juzgados de Juan Carlos Gómez, más precisamente el que está a cargo de la magistrada Marcela Vargas. Aquí están presentes el ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, el profesor de Historia, Sebastián Magovecín, en una audiencia en la que ambos personas que están en prisión por delitos de abuso a menores de edad, están participando de una audiencia en que se está definiendo si se habilita
que declare Paula Díaz, que quizás varias la recuerden porque junto a Romina Celeste participó de una denuncia falsa de violencia contra el candidato del Frente Amplio de la presidencia, Yamandu Orsi. Tanto Mauvesin como Penades están con sus abogados defensores, también está la fiscal Alicia Guione y los abogados de las víctimas de Penades y Mauvesin. Aguardamos qué sale de esta instancia en la que también se deberá definir si se habilita que declare una nueva persona que presenta una denuncia por haber sufrido abuso de parte de Penades. Bien, y otro adelanto, la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, argumenta que el proyecto de eutanasia no tiene los votos para ser tratado en el plenario de la Cámara Alta. Iope Pasquet, diputado Colorado, dice que el comité de su fuerza política resolvió que los legisladores deben impulsar el tratamiento de este tema. Recordando un artículo de nuestra Carta Orgánica que dice que los representantes del partido tienen el deber de cumplir y defender las resoluciones de los órganos partidarios. Y por lo tanto, antes de que termine esta legislatura, el 15 de septiembre, esperamos que los senadores colorados cumplan con la Carta Orgánica. Ese es un proyecto que no cuenta con los votos y por tanto no solo la comisión no cuenta con los votos en el plenario. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Acaba de comenzar el partido de la selección celeste y Martín Duarte está en uno de los tantos puntos de Montevideo y del país donde se congregan hinchas de la celeste. Martín, en el MAM, adelante. Así es. De la celeste y de Venezuela, porque es lo particular que también tiene nuestro país con la cantidad de inmigrantes que han llegado. Así que vamos a tratar de conversar con algunos de los uruguayos venezolanos también que se congregan aquí en el MAM para ver cómo están viviendo este partido. Hay gente que capaz que está en otra. Buenas tardes, la molesto, estamos en vivo para TV Ciudad. Cero bola el partido, ¿ustedes están metiendo estudio? ¿En qué andan? Estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, tratamos de hacer eso. ¿Qué están estudiando, preparando algún examen? Estamos estudiando, sí. Tenemos matemática 04. Matemática 04, ¿y cómo se combina eso con Uruguay? ¿O matemáticamente tenemos chance? ¿Se puede aplicar esa frase? Puede ser, puede ser. Hablando del matemáticamente tenemos chance, ¿cómo ves a este Uruguay, bueno, sin Suárez, con unas cuantas bajas, sin Darwin Núñez, en la posibilidad de hoy obtener un buen resultado? Igual tenemos buenos jugadores como para seguir probando, hay que probar y darle la oportunidad a otros chicos. La dejamos estudiar y ver el partido. Muchas gracias. Seguimos por aquí, vamos a hacer una parada. Vecino, buenas noches, estamos acá en vivo para TV Ciudad. ¿Qué expectativa con este partido que tiene Uruguay muchas bajas? Y bueno, tratar de salir adelante, ¿qué va a ser? Como salía a contramano, ¿te acordás? Con la contramano también, vos no sos normal. ¿Y quién puede dar el paso en la jornada de hoy para poner al frente a Uruguay? ¿Quién hace el gol, decís tú? Sí. Manolito Ugarte. Bien. ¿Ah? Muchas gracias. Bueno, y esto le decíamos, compañeros de la diversidad, tenemos acá a dos venezolanos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, muy bien. ¿De qué parte de Venezuela son? Maracaibo. Maracaibo. ¿Y cómo se siente esto de ver el partido de eliminatorias en el medio de los uruguayos? ¿Cuánto hace que están por acá? Venimos de visita. ¿Están de visita? Sí, estamos de visita. Bueno, yo le dije a ella que no gritáramos gol ni nada porque después nos caen encima. No, pero se puede gritar. No podemos celebrar, o sí se puede celebrar aquí. Bueno, ¿y cómo han encontrado Uruguay? Más allá de... hay mucha inmigración que ha venido desde Venezuela también, que están trabajando, viviendo aquí. ¿Cómo han encontrado ustedes que están de paso, capaz que vinieron a ver a alguien? Sí, vinimos a ver a su hermano y bueno, a mí me encantó Uruguay. Quedé fascinada con el país y bueno, el trato ha sido bastante bien. Bueno, y a nivel futbolístico, ¿qué chance le ves a Venezuela de clasificar al próximo Mundial? Pues como te digo, ahorita tendríamos que ganarle a Uruguay por todas las bajas que tiene. Tiene 10, 7 bajas, no sé, o sea, es la chance que tenemos y hay que aprovecharla. Les agradezco mucho, buena estadía por acá. Ustedes me dicen, compañeros, yo sigo de largo y lo voy a... No sé si están compartiendo. Miren esta mesa. Tenemos pizza, tenemos bizcocho y tenemos más. Siempre venimos a ver Uruguay. ¿Siempre lo viene a ver acá? Sí, acá sí. Bueno, ¿y cómo la ve para esta noche? Hermoso. Y sí, ojalá se pueda ganar. Uruguay ha tenido muchas bajas con otra clase de jugadores, pero bueno.
Vamos a ver qué pasa. Me voy con el hombre que reparte la pizza y con esto cerramos, compañero. Usted me dijo, la ve muy bien, la ve hermosa. Hermoso, somos uruguayos. Es todo. ¿Cómo no? Apostamos a todo. Bueno, y esta combinación mate con pizza es la que se siempre... Es ideal porque es muy buena, sí. Cerveza no, porque no somos alcohólicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, nos quedamos acá, que sabemos que hay pizza, que hay mate, así que ustedes cuando manden, estamos por aquí de nuevo. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Nos quedamos con ganas de estar en esa mesa, pero estamos en esta. Qué buen plan el de esa mesa. Divino, divino. Recibimos sólidos, como decía Omar Gutiérrez. Aquí en esta mesa hay otras cosas. No se ofrece Sí. pizza con mate, pero se ofrece información y vamos Sí. a arrancar ya mismo con el desarrollo de esto justamente porque se aprobó por unanimidad, como les mencionábamos anteriormente, en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que da garantías a la primera infancia, infancia y adolescencia a 5 días de que se termine la actual legislatura. Tuvo algunas modificaciones, por lo que debe volver a pasar por la Cámara de Diputados y seguramente mañana en la tarde se analice este proyecto o estas modificaciones. Los senadores del Frente Amplio, Eduardo Brenta y Sandra Lasso, valoraron que se haya reunido el apoyo de todos los partidos luego de 6 años en el Parlamento. Venía planteándose desde 2018, donde nuestra compañera Cristina Lustenberg tuvo un protagonismo importante porque, bueno, fue quien inició con esto, que en realidad lo que hace es rediseñar el sistema, digamos, desde los ministerios para que podamos llegar, porque el hecho real es que hay un montón de gurises a los cuales no les están llegando esas políticas que sabemos que existen en el ámbito de diferentes ministerios, que tienen que ver nada más y nada menos que con cumplir algunas cuestiones que están en la propia Constitución de la República y que por diferentes motivos no llegan donde tienen que llegar. En principio, el acuerdo de las bancadas es promover que en la tarde de mañana, en la sesión de la Cámara de Diputados, que el proyecto en lo posible sea analizado mañana en la tarde. En caso que así no lo fuera, va a haber obviamente sesiones extraordinarias a partir del 15, pero esperamos que sea mañana el tratamiento final en la Cámara de Diputados, por lo cual ya pasó y tuvo una amplia aprobación. Luego vendrá una etapa de reglamentación del Poder Ejecutivo. Bueno, estamos en una instancia electoral, estaríamos en los tiempos de asunción del nuevo periodo de gobierno, que dispondrá de esta herramienta como una herramienta muy importante para, lo que decíamos antes, lograr una aplicación eficaz de los recursos. Aquí no hay creación de cargos ni demás, ¿no? No hay tampoco afectación de recursos nuevos ni nada. Lo que es la creación de una institucionalidad que va a permitir efectivamente lograr resultados positivos de las políticas que el gobierno disponga en esta materia. Bien, y como decíamos, el oficialismo acompañó a este proyecto de ley presentado por el Frente Amplio que coordinará políticas y recursos destinados a primera infancia, infancia y adolescencia. De hecho, estuvo hablando en rueda de prensa la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, que manifestó que este proyecto no va a cambiar la realidad de un día para el otro y igualmente consideró que es un paso más en la dirección correcta y agregó que hay que ser cautos en lo que se le pide a este proyecto. Es un proyecto de ley que va en la dirección correcta. Creo que es un proyecto de ley que de alguna manera se parece más a un manual de política pública que a una ley en sí misma, en el sentido que cuando uno lo lee tiene mucho de programático. Entiendo que en definitiva hay cuestiones que debieran ya estar sucediendo y que uno aspira a que estén sucediendo y que verlos plasmados en la ley pareciera ser casi que algo redundante. No se puede pretender que este proyecto de ley o asumir o inferir que este proyecto de ley va a cambiar de un día para otro las realidades, indudablemente no. Y creo que hoy se dijeron en sala algunas cuestiones que son excesivas con respecto a las pretensiones de este proyecto. Por ejemplo. Y bueno, es justamente vinculado a la pobreza infantil y a cuestiones como que iba a resolver cuestiones que son más de índole estructural. Es un paso más en la dirección correcta. Hay que ser cautos en cuanto a lo que se le pide al proyecto. Pero bueno, seguimos avanzando en un tema que tiene que ser prioridad. Y nos quedamos en el Partido Colorado, Natalia, porque esta senadora se refirió al tratamiento del proyecto de ley de eutanasia en la Cámara de Senadores y manifestó que no será tratado en el plenario
antes del receso parlamentario. Recordamos que en los primeros días de septiembre el Comité Ejecutivo del Partido Colorado había exhortado a sus legisladores a que cumplieran con la Carta Orgánica del partido que los mandataba a tratar el tema antes de que terminara el actual periodo parlamentario. Que ese es un proyecto que no cuenta con los votos y por tanto no solo la comisión no cuenta con los votos en el plenario. El meollo del asunto tiene que ver en si entendemos que el Estado, sabiendo que muchas veces no cuida, ¿no?, con los cuidados paliativos y muchas veces no cura, lamentablemente, y esto es un tema no de este gobierno, sino de una trayectoria, porque realmente muchas veces no llegamos a curar ni a cuidar, si el Estado va a poder matar. Desde mi perspectiva, no podemos comparar con lo que pasa en los países desarrollados. España, por ejemplo, es el caso con el que he trabajado más recientemente, en donde verdaderamente se asegura que hay ciencias, tratamientos basados en la evidencia, en donde se prueba eso, que realmente se hizo todo lo posible, y recién ahí se ofrece la eutanasia. Es un peligro, desde nuestra perspectiva, ofrecer esta posibilidad cuando no nos aseguramos los otros pasos anteriormente. Consultada por la exhortación que realizó el pasado 2 de septiembre el Comité Ejecutivo del Partido Colorado para que se tratara el proyecto en el plenario de la Cámara de Senadores, Sanguinetti señaló: ¿Hubo alguna respuesta al Partido Colorado que, como le consultaba, hubo como un mandato para que se tratara el tema en plenario? No, ninguna respuesta. Bueno, muchas gracias. Y ahora cambiamos de tema y les comentamos que el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, planteó un aumento del 50% en las transferencias a la tarjeta Uruguay Social. En el desayuno de la Cámara de Comercio y Afines dijo que hay muchas herramientas para combatir la pobreza infantil y que su idea es no desecharlas, sino utilizarlas mejor. Ha empeorado en los últimos años, ¿no? Más allá de los problemas estructurales que existen y que hay hace décadas que tenemos un núcleo duro ahí que nos está costando como sociedad, pero se pasó, de un 40 pasó un 17% de la pobreza y ahora sube el 20%, es decir, que algo nos está pasando en este momento. Y ahí yo me niego y no me van a escuchar jamás señalar con el dedo y menos atribuir intenciones, pero evidentemente se nos complicó más. Hay mucha herramienta desplegada, lo que creo que no se usa del todo bien o no se usa con la potencialidad que uno quisiera o los resultados no son los esperados. ¿Qué quiero decir? Que yo no sé cuántos uruguayos, por supuesto, cuántos partidos manejamos todo lo que hay desplegado en el territorio, tarjeta Uruguay Social, bono crianza, becas para estudiantes. Yo creo que todo eso hay que... Mi planteo es no venir a inventar todo, no poner una bomba bajo la mesa que reviente todo y empezamos todo de cero, no. Pero tampoco las herramientas hay que desecharlas, hay que tomarlas y ver cuáles de ellas existen y cómo las podemos potenciar o cómo podemos hacer que sean más eficientes. Durante la disertación en el ciclo de desayunos con candidatos de la Cámara de Comercio y Afines, Yamandú Orsi planteó un aumento de 50% en las transferencias a la tarjeta Uruguay Social. Además habló sobre inserción laboral para jóvenes, la reducción de la jornada laboral, la seguridad y una eventual creación de un Ministerio de Justicia. Y el Sistema Nacional de Cuidados anunció un plan piloto en 10 escuelas de Montevideo, 10 del interior del país, con 22 facilitadores que atenderán a 60 niñas y niños con discapacidad. Y se prevé que el año próximo la propuesta comprenda a 100 centros educativos. Desde la Asociación Uruguaya para el Colectivo Autista alertan que este programa no contempla las necesidades de los niños y niñas en el aula. Primero que nada, el facilitador no va a trabajar dentro del aula, o sea, se va a ocupar de los cuidados para acompañar a ir al baño, para almorzar, para darle la merienda, para acompañar en alguna actividad. El trabajo del asistente, del acompañamiento que se está dando hoy dentro de las aulas es uno a uno, ¿no? Y el facilitador va a estar 3 niños con un facilitador. Eso obviamente no contempla a nuestra población. Nuestra población requiere de un acompañamiento personalizado en muchísimos de los casos. 6 niños cada 10 estudiantes autistas requieren acompañamiento en aula. Si bien el espectro es muy amplio, hay chicos que son más severos, otros menos severos. La realidad es que el acompañamiento digamos, lo que hoy tenemos, si bien no es la figura más óptima, eso lo sabemos,
es lo que ha permitido que muchos estudiantes autistas hayan podido tener una trayectoria educativa en todo este tiempo desde que está el sistema de cuidados. Y ahora les comentamos que el Ministerio de Salud Pública anunció la incorporación de nuevos medicamentos a las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos para atender tratamientos oncológicos de 700 pacientes al año. En 2023, el Ministerio destinó 99 millones de dólares para cumplir con los gastos de compra de medicamentos que la justicia, a través de juicios de amparo, obligó a administrar a pacientes. Se van a estar sumando para el tratamiento 3 patologías que antes no se cubrían. Se va a sumar el tratamiento para el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de ovario y de cuello uterino. Y planteamos 10 ampliaciones o nuevas indicaciones y 6 cambios de tratamientos en patologías que ya cubrían el fondo, pero como estos tratamientos son de última tecnología, son de mejor eficacia, lo que estamos haciendo es cambiando lo que se estaba suministrando, que ya estaba obsoleto, por estos nuevos tratamientos. En promedio, los medicamentos que se estaban comprando para hacer frente a los juicios de amparo bajaron un 27%, y toda esta gestión nos permitió incorporar o anunciar hoy la incorporación próxima de estos tratamientos, como dije, o la actualización de algunos o la incorporación de otros. Desde el punto de vista presupuestal, el Fondo Nacional de Recursos va a tener un incremento de unos 23 millones de dólares en el primer año por estas incorporaciones, y este es el monto que estimamos va a bajar en lo que paga el Ministerio de Salud Pública en los juicios de amparo. Otro asunto también vinculado a la salud, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas inauguró obras en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Esto fue en el marco del programa de convenios sociales con la Fundación Canguro, con la presencia, y estuvo allí el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y esto me hace acordar mucho a muchos lugares que uno visita, hogares del INAU, de ONGs, donde hay distintas situaciones de niños recién nacidos. Y allí veo una complementación público-privada, se dice ahí. En realidad hay gente que trabaja en el Estado, funcionario del Estado, y gente voluntaria que tiene tiempo y afecto para dar. Que es muy de la sociedad tribal, ¿no? Cuando se criaba un niño con determinadas dificultades. A veces cuando uno trata de buscar lo más lindo de un individuo, tiene que ir a los instintos más básicos, a los que no están teñidos ni contaminados. Son lo que uno rasca y encuentra en su esencia. Y eso es lo que hay acá. Esos sentimientos básicos que, a pesar del trajín diario, a pesar de nuestros problemas en esta sociedad a veces un poco más compleja que la antigua, todavía están vigentes. Sin perjuicio de esa complejidad, yo soy una persona muy optimista. Esta frase la he repetido varias veces, pero no me canso de decirlo porque a veces tendemos a decir que la sociedad es cada vez peor. Para mí la sociedad es cada vez mejor. Les comentamos que a través de estas obras se incorpora una sala con cunas. Y esto es para atender a los recién nacidos que son dados de alta del Hospital de Niños del Pereira Rosell y esperan resolución judicial para su cuidado. Es un paso fundamental porque nosotros teníamos 9 cunas en la sala Canguro y estábamos con una lista de espera de entre 5 y 6 bebés por día, y eso significaba que esos bebés permanecían privados del cuidado afectivo. Hoy, con las 16 cunas, estamos en condiciones de recibir a todos los bebés que lo necesitan, que son bebés que están con alta médica y están a la espera de una resolución judicial. Así que para nosotros esto es una fiesta realmente. ¿Implica en lo edilicio esta ampliación y cuánto se invirtió? Bueno, invertimos aproximadamente $350.000 y bueno, los aportes fueron realizados por la Fundación a través de eventos y recaudación, y también por empresas y el Ministerio de Obras Públicas a través de un convenio que celebramos con ellos. Así que bueno, la verdad es que es la conjunción de muchos apoyos de muchos actores de la sociedad. ¿Tiene creciendo para la calidad de atención? Sí, exacto. Nosotros en realidad cuando iniciamos el número era un número reducido de recién nacidos y hoy necesitamos justamente ampliar, porque realmente esto significa que la sociedad ha comprendido la importancia de que los recién nacidos reciban el cuidado afectivo.
Así que bueno, eso es una buena señal, es una señal que vamos creciendo como sociedad y que a su vez la sociedad viene abrazando nuestra causa. Y hoy se realizó también el lanzamiento de la lista 95 del Frente Amplio, que reúne a sectores identificados con el sereñismo, el astorismo y es encabezada por el senador Mario Vergara. Bueno, una característica, creo yo, de este espacio de la 95 es que hay muchos compañeros y compañeras que han conformado los equipos de gobierno en muchas áreas en los 15 años de administración frente amplista, además de toda una camada joven que te puedo asegurar que viene con una fuerza bárbara. Así que en ese sentido, además de contribuir al triunfo del Frente, estamos seguros también que vamos a contribuir con esos equipos para una muy buena gestión de gobierno que va a tener la futura administración del Frente Amplio. Usted decía que el Frente Amplio precisa un espacio sereñista fuerte. ¿Por qué? Porque es parte de los equilibrios del Frente Amplio. El Frente es diversidad y esa riqueza que da la diversidad tiene que ver con después la unidad de acción, pero la diversidad tiene que existir y eso pasa porque las principales sensibilidades y enfoques dentro del Frente Amplio tengan su peso. Así como es importante que el MPP, que el Partido Comunista, que el Partido Socialista tengan su espacio, bueno, creo que también es importante que los sereñistas tengamos un espacio relevante para contribuir a los equilibrios, para contribuir al triunfo del Frente, para contribuir a un mejor gobierno. Vergara ratificó que es contrario al plebiscito de reforma de la seguridad social, pero remarcó que respeta a quienes entienden que es un camino válido. El exministro de Economía reiteró que es necesario el diálogo para una nueva ley más justa de la aprobada en este gobierno. Y quien se incorporó a esta lista 95 del sector sereñitas del Frente Amplio es Elvia Pereira, la secretaria general del PIT-CNT, que será suplente de Mario Vergara. Justamente en conferencia de prensa habló de su llegada al partido y respondió las acusaciones de Valeria Ripoll. Es muy desafiante nuestra profesión, el movimiento sindical es muy desafiante y la política partidaria también. Hay momentos en que hay que decidir estos pasos y creo que este fue el momento adecuado para hacerlo. Quisiera aportar todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con infancia, buscar de alguna manera contribuir en que esa desigualdad y brechas educativas y sociales de alguna manera no sean tales como son ahora y que hayan espacios para todas y todos en todos los lugares. Quien lo escucha dirá es una utopía, podrá hacerlo o no, y bueno, pero hay que intentarlo. Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, aseguró que los dirigentes sindicales utilizan las plataformas del PIT-CNT para hacer política. Pereira respondió que la compañera Ripoll militó mucho tiempo antes que ella en el PIT-CNT y que debe tener motivos y elementos para sostener sus dichos. Además dijo que tiene la libertad de decidir dónde estar. La libertad ciudadana la tenemos todas y todos. Ninguna persona que cumpla determinados roles pierde su individualidad y su libertad. Por eso soy libre, tanto yo como cualquier otro ciudadano de la República, de decidir dónde estar. Vamos a cambiar de tema ahora. El politólogo e investigador de la Universidad de la República, Diego Luján, dijo en Lado B que aún no hay una conexión detectada entre el narcotráfico y el sistema político. Sin embargo, aseguró que se deben construir consensos para blindar al país ante el riesgo de corrupción de los partidos políticos. La seguridad está muy vinculada con la penetración que tiene el narcotráfico en nuestra sociedad. En nuestras sociedades. Eso desde el punto de vista electoral es importante porque la gente premia y castiga gobiernos, entre otras cosas, y cada vez más principalmente a partir de su gestión en materia de seguridad pública, ¿sí? El Frente Amplio lo sufrió en la elección pasada, probablemente este gobierno lo vaya a sufrir también, hay que ver en qué grado. Ese es el primer punto, ¿no? El impacto social que tiene con el aumento del crimen. El planteo del investigador está en la necesidad de prevenir la relación entre el narcotráfico y la política. Después de hacer la salvedad que no hay pruebas que en Uruguay exista una conexión, remarcó que no hay condiciones de blindaje e insistió en la necesidad de acuerdos que trasciendan los gobiernos.
La ley de financiamiento de los partidos es una cosa esencial, claro. Se avanzó poco, se hizo lo que se pudo, pero me parece que esto requiere acuerdos y conversaciones que trasciendan un periodo de gobierno y que vayan a atacar precisamente la forma en la que la política se financia, la forma en la que además digamos, el sector financiero es más o menos permeable para operaciones de lavado de dinero. Me parece que hay muchas cosas para hacer, hay una agenda importante que gane quien gane el gobierno va a tener necesariamente que encarar si es que la política está interesada en atarse las manos y decir por ahí no es, y mostrarle a la sociedad que la política es una cosa muy distinta del narco y del lavado de activos. Otro asunto. El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Pérez, insistió en que la cantidad de puestos de trabajo ha crecido, pese a que los datos oficiales del INE muestran que el desempleo se ubicó en 8,3%. Justamente el jerarca sostiene que el aumento en la tasa de desempleo se debe a una suba en la tasa de actividad. Y en términos de empleo también estamos en una situación mejor. El último dato de julio de este año del INE indica que si yo comparo la cantidad de personas trabajando en julio de 2024 con las que están trabajando en julio de 2019, hay 120.000 personas más trabajando en esto. Entonces hay claramente una recuperación de los puestos de empleo. El interior tiene sí una situación de desempleo un poco mayor, que es distinta en cada uno de los departamentos, pero en general la desocupación no se produce por pérdida de puestos de empleo, sino que se produce por incrementos de personas en la actividad. Para el subsecretario, la tasa de desempleo mayor en el interior obliga a un trabajo coordinado del Ministerio de Industria, Cancillería y los gobiernos locales para buscar inversiones que instalen emprendimientos, sobre todo en el norte del país. Hay que trabajar, yo creo que trabajar mucho mancomunadamente el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores y el Gobierno local en atraer inversiones privadas y o extranjeras, pero que no todas se radiquen en la capital o en la metrópolis, ¿no? en el área más metropolitana, sino lograr radicar inversiones importantes en el interior del país, sobre todo en el interior profundo y particularmente, diría yo, al norte del Río Negro, justamente para generar más oportunidades, porque lo que ocurre muchas veces es eso, cuando uno va hacia el norte del país, sobre todo, pero en general en el interior, hay muchas más empresas pequeñas que, entre otras cosas, tienen poca productividad y eso afecta mucho incluso la posibilidad de inserción. Entonces hay que buscar cómo radicar más emprendimientos en el interior del país. Ya les comentamos que el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el SUPRA, realizó un paro hoy de 10 a 12 con concentración ante la muerte de un trabajador el pasado jueves. El obrero realizaba tareas de limpieza en el puerto de Montevideo y falleció cuando cayó sobre él una volqueta. Los trabajadores nucleados en el SUPRA realizaron un paro de 10 a 12 en todos los puertos del país y leyeron una proclama acompañada de 1 minuto de silencio en recuerdo del trabajador fallecido. Nos encontramos que lamentablemente había habido un fallo en el dispositivo de seguridad del camión, producto de lo que comentaba el compañero que estaba dentro del camión donde sucedió el accidente. Y bueno, ahora actualmente trabajó policía técnica, que ellos van a ser los que van a dar el dictamen final sobre lo que realmente pasó. Esto fue algo que recién ahora se está tomando conocimiento, precisamente, ¿no? Hablando de este accidente puntual. Y bueno, obviamente que nosotros lo que estamos buscando son respuestas y bueno, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para poder conseguirlas. ¿No descartan más movilizaciones a futuro? Y no, más que nada porque tenemos que elaborar un control, un protocolo de cómo vamos a tomar este tipo de situaciones de ahora en más, ¿no? ¿El protocolo que ya está establecido está obsoleto? Y en muchos aspectos hay que revisarlo, sin lugar a dudas que hay que revisarlo porque, bueno, hay que tener algún tipo de cláusula gatillo que precisamente ante la muerte de un trabajador se dispare la movilización de inmediato, básicamente. Les contamos que por primera vez la justicia falló en contra de Uber, reconociendo el derecho de un trabajador a cobrar horas extras, horas por nocturnidad, además de los otros beneficios que corresponden a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia. El abogado del denunciante, Federico Rosenbaum, entiende que esta sentencia abre un camino para reclamar derechos laborales. Efectivamente, la novedad de este caso, que en otros casos los choferes no han transitado por ese camino, es que el chofer reclamó horas extras y nocturnidad. Porque efectivamente, y esta es la realidad de muchos choferes,
y particularmente en algunos días puntuales de alta demanda, como los fines de semana, trabajan en la noche y en altas horas de la noche y en muchas cantidades de horas, en más de 8 horas por día, y eso permite reclamar las horas extras y la nocturnidad. Y en este caso se reclamó y la jueza de primera instancia, que es una sentencia que es apelable, no es firme, hizo lugar a ese planteo, y es una novedad, no solamente por los rubros amparados, sino también por el trasfondo teórico y práctico que es discutible, porque, por ejemplo, se ha discutido si un chofer empieza a trabajar desde que se conecta hasta que se desconecta o solamente trabaja cuando recoge al pasajero y lo deja en su lugar de finalización del viaje. Es una cuestión interesante que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista normativo nosotros hemos sostenido que el tiempo de trabajo comienza desde que el chofer deja de disponer libremente de su voluntad, que es cuando se conecta a la aplicación, y está pendiente de que le caigan viajes, a pesar de no estar trabajando efectivamente, es decir, no estar conduciendo efectivamente, puede estar parado a la espera de que le caigan viajes, y eso es lo que ha sostenido esta sentencia concreta. Desde que el chofer se conecta a la aplicación hasta que se desconecta de la aplicación, está trabajando y por ende son horas de trabajo. Y ahora les comentamos que la Cámara de Comercio y Afines del Uruguay presentó a los candidatos a la presidencia un documento llamado Pacto por la Patria, con los temas que consideran prioritarios para el país. Tras el encuentro de este martes en el que, como veíamos hace unos minutos atrás, estuvo presente el candidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, reiteró la postura contraria de la gremial empresarial al plebiscito de la reforma de la seguridad social. Nosotros nos hemos posicionado que nosotros no estamos a favor del plebiscito, evidentemente. Entendemos que el plebiscito generaría un tema muy importante para el país. Nosotros decimos que de aprobarse el plebiscito hay un antes y un después para el Uruguay, y por eso nosotros hace aproximadamente un mes lanzamos una comunicación, en realidad es una campaña de comunicación para que el ciudadano pueda tener mayor información al momento de decidir su voto. Nosotros entendemos, como ya lo hemos dicho, no estamos a favor, en primer lugar, no estamos a favor del plebiscito, y entendemos que esto sería volver o retroceder bastante y poner al país en una situación muy compleja. Si sale el plebiscito, tenemos que replantearnos todo el país porque entraríamos en una situación distinta a la que estamos ahora. Y entramos de lleno en la campaña electoral con la columna de economía de hoy. Recibimos al economista Germán D'Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Julieta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pobreza infantil es algo que se ha hablado un montón. ¿Tenés para hablarnos de eso también tú? Sí, y voy a recurrir a un informe que usaste hace algunas semanas, que es un informe de UNICEF, y de alguna manera lo que estamos poniendo sobre la mesa es la necesidad de desplegar justamente con más intensidad políticas orientadas a generar o atacar todas las dimensiones que hacen a la pobreza, y no solo la pobreza monetaria, ¿sí? En particular en el marco de la cruzada quijotesca de Cristina Lustenberg, ¿sí? Volvemos a repasar esto. Acá tenemos un gráfico que básicamente relaciona los ingresos per cápita de los países y la pobreza, la tasa de pobreza infantil. Este es el universo que vos representaste de 40 países de ingresos medios y ingresos medios altos, ¿sí? Y lo que nos pone justamente es una situación sumamente incómoda porque nos confirma cosas que ya sabemos, y es lo mal que salimos parados. La pobreza infantil en Uruguay, la tasa del 20% que calculamos en el INE es la tasa de pobreza absoluta. Es absoluta en tanto refiere a si el hogar supera o no supera un umbral, ¿sí? La tasa que recurre el informe de UNICEF, que nos pone en una situación peor porque es una pobreza del 31%, es relativa. ¿Relativa en qué sentido? En que se consideran los niños pobres los que viven en hogares cuyo ingreso es inferior al 60% de la mediana del ingreso promedio de los hogares. Es un trabalengua, pero la mediana es, si ordenamos los hogares de menor ingreso a mayor ingreso y la partimos en dos, nos quedamos con el hogar del medio. Entonces ese hogar del medio lo tomamos el 60% del ingreso de ese hogar, y todos los que quedan por debajo es lo que consideramos pobreza en esa tasa. Vos también explicaste muy bien que ese indicador surge, o ese ranking surge de dos dimensiones: la tasa de pobreza, que nos ponen en 38, en el lugar 38 de 40, ¿sí? Y la
el cambio que tuvimos en la pobreza en un marco de 20 años de crecimiento que nos pone también en mitad de tabla. Juntando esas dos cosas, estamos en la posición 37 de 40, y en particular por la polémica que se generó en torno a una frase de Blanca Rodríguez en su primer acto, y es efectivamente somos el país con la pobreza más infantilizada. ¿Sí? No quiere decir que sea la tasa de pobreza más alta, no lo es, pero sí la representación y la sobrerepresentación de los niños en los hogares pobres. Ese 2 es lo que representa, que quiere decir que la incidencia de la pobreza en menores es el doble o duplica la pobreza en la población general. Y ahí es cuando hablamos de infantilización de la pobreza, por lo cual es correcta esa afirmación. Somos el país con el perfil más infantilizado de la pobreza de América Latina. Bien, ¿sí? vale. Entonces, exacto, acá tenemos la franja que nos ubica en los peores lugares de nuestro grupo de pares, es decir, países que tienen la misma o el mismo nivel de ingreso, y eso justamente es lo que señala el informe. El nivel de ingreso no garantiza el bienestar de las infancias y por ende es importante o clave o fundamental justamente desplegar políticas. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte que también nos relaciona todo esto con la campaña, que tiene que ver con, bueno, de dónde salen esos recursos a partir de esa noción de que el espacio fiscal es acotado. ¿Sí? Voy a usar la topología del economista Carlos Grau, ¿sí? Para ver de dónde podemos conseguir financiamiento. De nuevo, no solamente para transferencias, vos también lo señalaste, ¿sí? Una cosa es focalizar mejor las transferencias, pero otra cosa también es fortalecer el monto de las transferencias. Eso por un lado, eso demanda más recursos, pero también la pobreza es un fenómeno mucho más complejo que excede largamente el tema de los ingresos. Por ende necesitamos más recursos para salud, más recursos para educación, más recursos para mejorar la inserción laboral, en particular de las mujeres, más recursos para reconvertir a los trabajadores que en el marco de la cuarta revolución industrial ya no tienen las habilidades que se demandan, y en particular para fortalecer el sistema de cuidado, justamente por todo lo que vos bien explicaste hace un poquito más de un mes. ¿Sí? Entonces tenemos formas de buscar recursos. La primera es una reducción del gasto público evitable. ¿Qué es el gasto público evitable? Es aquel que podemos recortar sin tener un impacto relevante en dimensiones sensibles, ¿sí? Como salud, educación. ¿Sí? Básicamente es lo que prometió en su momento en la campaña anterior el actual gobierno. Es decir, hay grasa para recortar y eso no va a afectar el funcionamiento de la eficiencia o el alcance del mercado ni de las políticas públicas. ¿Sí? Lo descartamos, ¿sí? Porque ya la historia no... Desvestir un impuesto para vestir a otro, es decir, no modificar necesariamente la estructura o la carga tributaria, pero sí tratar de inclinarla más hacia los impuestos que son justamente directos y no indirectos, porque los impuestos directos, como el IRPF o el IVA, son los que le dan progresividad al sistema. Por el contrario, el IVA es lo que se lo saca, es un impuesto regresivo. ¿Sí? Ahí tenemos el antecedente de la reforma de 2007. Y eso nos lleva a la discusión si en Uruguay es alta o baja la presión tributaria. Y eso de vuelta, acá el cuadro lo que nos muestra es, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres, por citar también la frase de este economista. Y acá tenemos en Uruguay, estamos en el medio de lo que son los países de la OCDE y de lo que es Latinoamérica. ¿Sí? Acá tenemos la carga de impuestos, la carga asociada a seguridad social y la suma de las dos columnas. ¿Sí? Por eso lo de dime con quién andas, bueno, ¿te querés parecer más a los países de la OCDE o te querés parecer más a los países de Latinoamérica? Dependiendo de la respuesta, bueno, ¿qué tan alta o qué tan baja es la valoración que tiene cada uno de la carga tributaria que hay? ¿Sí? O sea que una reformulación de impuestos es otra de las cosas. Incremento de fondos, es decir, de fondos públicos. ¿De dónde sacamos eso? Mayor crecimiento. Si miramos para adelante, el panorama es poco auspicioso. Es decir, Uruguay no va a crecer más del 3% en el mediano plazo y eso supone que por ahí no vamos a tener recursos excedentarios como para destinar a todas estas prioridades. ¿Sí? Nuevos impuestos. Bueno, eso es una discusión compleja desde el punto de vista de la economía política, es decir, cómo la política incide o impone restricciones sobre los márgenes sobre los que actúa efectivamente la política económica. Es decir, acá estamos evaluando principalmente de dónde sacar recursos, pero a su vez de dónde sacarlos en función de cuánto tiempo nos lleva. De ahí, por ejemplo, la primera opción, lleva mucho trabajo, encontrar dónde está la grasa para sacar, ¿sí? De cuánto es la suficiencia, es decir, cuántos impuestos podemos sacar de las distintas fuentes y de cuáles son las restricciones que emergen de la política. Entonces, tenemos estas dos, si damos una plaquita más, vamos a seguir introduciendo otras formas de incrementar esos recursos públicos. Otra forma es reducir la evasión. Por ejemplo, acá carecemos de datos porque la DGI no está publicando esta información. El IVA, por ejemplo, tenía una evasión de 40% y ahora tiene una evasión del 15%, que seguramente sea menor en función del avance tecnológico. Y en el IRAE teníamos una de 49%, que es parecido a lo que tenemos en el resto del mundo, ¿sí? Acá tampoco se pueden mejorar, pero tampoco hay recursos suficientes como para desplegar en todas esas dimensiones que dijimos que eran relevantes. Y vamos una más. ¿Sí? Lo que tenemos es la reducción del gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Es lo que el Estado deja de recaudar
por favorecer determinado sector, determinada empresa o determinada actividad. ¿Sí? Básicamente, en Uruguay el gasto tributario es el más alto de América Latina, 6,8%, y hay que evaluar ahí si efectivamente estamos renunciando a ingresos fiscales y esa renuncia está justificada desde el punto de vista de los objetivos que son deseables socialmente. ¿Sí? Fíjate que el monto es sumamente relevante como para de alguna manera empezar a mirar con mayor cuidado a ver dónde estamos resignando recursos públicos. ¿Sí? Bien, sí. Y hasta ahí vamos con lo que supone incremento de fondos. Y por último, ¿sí? En la última placa lo que tenemos es un elemento más que tiene que ver con el endeudamiento, pero en particular con un mecanismo que es el bono soberano social. ¿Por qué? Bueno, para ayudar a la política que tenga los incentivos adecuados para internalizar el verdadero costo social, ¿sí? De una perspectiva de justicia y de una perspectiva de eficiencia que tiene la problemática de la pobreza infantil en nuestro país, que es lo que nos muestra la peor cara de nuestro desarrollo, es decir, nos muestra como un país no desarrollado, ¿sí? Por ser duros con los conceptos. Pero ¿esto qué sería? Sería similar al bono verde. El bono verde es lo que emite el país, lo ha emitido exitosamente y está atado al cumplimiento de determinados objetivos ambientales. Si vos los cumplís, tu acceso a financiamiento, ¿sí? Para cubrir el déficit fiscal es más favorable, es decir, una menor tasa, es más barato pedir prestado. Entonces, con la misma lógica podríamos justamente emitir un bono soberano social para destinar ese endeudamiento de mediano y largo plazo a todas esas políticas que se requieren para atacar esta problemática, este flagelo que tenemos como sociedad de la pobreza infantil. En particular porque hace que la política económica, en particular la política fiscal, y digo la política fiscal porque es el motivo de desvelo del gobierno que está ahora justamente en administración, bueno, va a tener que internalizar cuál es ese costo porque es parte de lo que le permite acceder a mejor y mayor financiamiento y por ende ya no es solamente una prioridad asociada al MIDE, sino que también va a ser una prioridad asociada al Ministerio de Economía porque justamente ahí vamos a tener que reconocer porque depende. El costo fiscal depende justamente de los avances que podemos hacer para recortar ese 20% de pobreza infantil que tenemos medido a partir del INE. 1 de cada 5 niños son pobres y eso nos condiciona primero a todas las personas en todas las perspectivas relevantes del desarrollo y por ende les condiciona a nuestro país. Hay motivos de sobra de eficiencia y hay motivos de sobra de justicia para hacerlo, ¿sí? Así que bueno, saludamos a Cristina Lustenberg en esta cruzada que lleva 7 años y que esperemos que llegue finalmente a buen puerto. Gracias, Germán. Clarísimo. Es una columna casi que obligatoria para estas elecciones nacionales. Esperemos que la vean quienes la tienen que ver, ¿no? Gracias. A vos. Continuamos con el informativo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, abrimos el capítulo internacional y en medio de gran expectativa en Estados Unidos y en el mundo, la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y el expresidente republicano Donald Trump enfrentan esta noche su primer y decisivo debate de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Así es, el evento que se desarrollará en el National Constitution Center de Filadelfia será sin público, pero transmitido para millones de personas y se desarrollará justamente bajo la conducción de 2 periodistas con reglas muy estrictas. El tan esperado debate entre la nueva candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Kamala Harris, y el exmandatario republicano Donald Trump comenzará a las 10 de la noche, hora uruguaya, y se emitirá en Estados Unidos a través de las principales señales y plataformas durante 90 minutos, intercalados con 2 pausas publicitarias. La conducción del debate estará a cargo de 2 periodistas de la cadena ABC y tendrán reglas precisas, donde Harris y Trump tendrán prohibido tomar notas. Los micrófonos estarán cortados cuando hable él o la contendiente. Los tiempos para hablar serán específicos y los equipos de campaña tienen prohibido interactuar con los candidatos durante los espacios publicitarios. Según se adelantó, ni Harris ni Trump pronunciarán un discurso de apertura, sino que pasarán directamente a la sesión de preguntas y respuestas y cada candidato dispondrá de 2 minutos para responder, mientras que se reservarán 2 minutos para la réplica del adversario, al tiempo que después de cada pregunta podrá dedicarse 1 minuto más a observaciones complementarias, aclaraciones o réplicas, según el reglamento establecido para el encuentro. Esta será la primera vez que la vicepresidenta y el expresidente se enfrentan y el hecho de que el debate sea en Pensilvania se debe a que ese es considerado el estado más crucial de los llamados péndulo o indecisos que podrían definir la elección del 5 de noviembre, para la cual Kamala Harris llevaría una leve ventaja según los sondeos.
Y atención porque hay reacciones de condena internacional tras los nuevos ataques de Israel a campos de refugiados en el centro y sur de la Franja de Gaza. Se denuncia que terminaron con la vida de más de 40 personas, incluidas familias enteras, mientras que el número total de palestinos muertos en el enclave desde el 7 de octubre supera las 41.000 personas. Uno de los asaltos alcanzó al campo de refugiados de Al-Mawasi, que el propio ejército israelí designó como zona humanitaria, en Yan Younis, en el sur del enclave, donde al menos 40 personas murieron, mientras que también fue atacado otro campo en el centro del territorio, donde el gobierno hebreo afirmó que se habían ocultado milicianos de Hamás. En la zona costera de Al-Mawasi, los bombardeos israelíes formaron 3 cráteres de cerca de 10 metros de profundidad, dejando bajo tierra los cuerpos de decenas de palestinos, muchos de los cuales conformaban familias enteras, indicó Mahmoud Basal, portavoz en Defensa Civil de Gaza, quien agregó que más de 60 personas resultaron heridas en el ataque. El presidente turco, Tayyip Erdogan, instó a la Organización de Cooperación Islámica a convocar una cumbre de emergencia para discutir la guerra en Gaza tras los letales ataques de este martes, al tiempo que pidió a los países islámicos el fin de semana que formen una alianza contra lo que describió como el expansionismo de Israel. Por su parte, Josep Borrell, jefe de diplomacia de la Unión Europea, condenó el hecho de que haya miembros radicales en el gobierno israelí que tratan de hacer imposible la formación de un Estado palestino y afirmó que lo que se vislumbra en el horizonte es la extensión del conflicto a Cisjordania. Ante las nuevas embestidas en Gaza, la cifra total de muertos palestinos en el enclave supera los 41.000 personas, según el ministro de Salud local, aunque la cifra puede ser aún mayor, ya que tras más de 11 meses de guerra, muchos cadáveres continúan atrapados bajo los escombros. Y salimos rapidito del estudio, vamos al contacto con Eduardo Delgado, que, como decíamos al inicio, está allí en el juzgado de Juan Carlos Gómez. Novedades del caso Penades, Eduardo. Así es, compañeras, sigue la audiencia a cargo de la magistrada Marcela Vargas, donde están declarando Gustavo Penades, el ex senador nacionalista, el profesor Sebastián Mauvecín. Ambos están en prisión por delitos sexuales contra menores de edad. También participan de la audiencia sus abogados, los abogados de las víctimas y la Fiscalía, a cargo de Alicia Guione. Se analizan 2 temas. Por un lado, la declaración anticipada solicitada de Paula Díaz, que está siendo justamente analizado por la magistrada, y también la declaración de un nuevo denunciante que se concretaría mañana en la tarde. Se discute sobre el interrogatorio que se hará a esta persona. La audiencia empezó a eso de las 2:30 de la tarde, o sea, hace largas horas que sigue esta audiencia y se prevé que la de mañana también sea bastante extensa. Ahora veremos novedades aquí de esta audiencia. Bien, Eduardo, tendremos esas novedades entonces en las próximas ediciones de MBD Noticias. Repasamos los datos del tiempo, Sí, Juli. claro, muy importantes. Además, la gente está preocupada porque no se ve nada en la calle. Sí. Son días complejos. Y mañana va a estar bastante parecido a hoy, sobre todo en la mañana, que va a seguir lloviendo, según pronostica Inumet. Al menos en la zona metropolitana, 8 grados la mínima, 15 la máxima. El jueves quizás veamos un poquito de sol, pero no va a variar demasiado la temperatura, una mínima de 6 y una máxima de 16 grados. Bien, bueno, nos vamos, pero ya viene el lado B. Quédense porque también regresará mañana las 3 ediciones de MBD Noticias. Hasta mañana. Chao, chao.